Los políticos españoles repiten machaconamente que España es la nación más antigua de Europa. No lo entiendo. Ni tú ni nadie. Eso es un mito creado por el nacionalismo castellano. Para que exista una nación es necesario un proyecto común. Son las nacionalidades que la forman las que, desarrollando un sentimiento de pertenencia, deciden el concepto de nación. Eso es lo que nunca existió en España, porque la élite castellana no supo hacerlo. Lo más parecido a lo que podríamos llamar la nación española se dio en el siglo XV con el desgraciado casorio entre la reina de Castilla y el rey de Cataluña, la corona de Aragón, en la que ambas naciones crearon una confederación. Castilla solo tenía latifundios y ganadería, y el casorio le convenía para subsistir económicamente. Cataluña, en cambio, un territorio de tránsito en el que eran bienvenidas todas las culturas, era una nación de artesanos, agricultores, comerciantes y navegantes. ¿Cómo se explica que una nación dependiente como Castilla rompiera el pacto matrimonial con Cataluña? A Castilla le pasó algo muy común entre los acomplejados y orgullosos. Aguantan al socio para que les alimente y si consiguen medios propios rompen los acuerdos unilateralmente. Cuando Cataluña, gozando de una potente base comercial y marinera, sintió la necesidad de encontrar una ruta para llegar a los territorios de la seda y de las especias, surgió la idea de llegar a las Indias a través del Atlántico. Fue Colón, con una tripulación catalana y sufragada con dinero catalán, la que partió del puerto de Pals en Girona rumbo a las islas orientales. La interesada tergiversación de la historia por parte de Castilla responde a razones en las que no voy a entrar, pero te diré que el puerto andaluz de Palos no era más que una playa de arena en aquel tiempo, y el monarca se entrevistó con Colón en el monasterio de San Jeroni de la Murtra, en Cataluña, a su regreso de América. Y entonces empezó la desmembración de lo que pudo ser la nación española. La élite castellana se apropió del descubrimiento, encarceló a Colón, le hizo renunciar a sus derechos de conquista y prohibió a Cataluña todo negocio con las tierras descubiertas. La élite castellana, recolectora, conocedora de su debilidad económica anterior, se creció con los nuevos territorios y se lanzó a un genocidio y una depredación inusitada. La deslealtad para con Cataluña, sin embargo, se transformó en su ruina cuando 60 años después empezaron a escasear las arribadas de barcos repletos de oro y plata. Y entonces descubrieron el error que habían cometido. Exacto. Pero en estas condiciones, ¿cómo recuperas la confianza de tu antiguo socio al que has traicionado, despreciado y marginado? Fue entonces cuando Castilla pensó en la conquista de Cataluña rica y próspera, porque mientras tanto desarrolló intensamente su comercio por todo el Mediterráneo, mientras Castilla malversaba lo robado a las colonias americanas. Mientras en Cataluña la consigna era trabajo y ahorro, en Castilla se regían por una máxima: no es de hidalgos el trabajar, sino el vivir de rentas. Esa deslealtad y su inferioridad económica fue lo que no permitió a la élite castellana construir una nación. Expulsaron a los laboriosos árabes y judíos y convirtieron a los pueblos periféricos de la península, incluida Cataluña, en colonias. El trato siempre fue colonial, desprecio de la cultura de otros pueblos, de su idioma, de sus costumbres, de sus leyes, y maltrato, robo y represión continuada. Trataron a Cataluña como lo habían hecho con las colonias americanas. Esa deslealtad de la élite castellana es la que explica que Cataluña nunca se sintiera española, porque con Castilla no le esperaba sino un futuro miserable. A pesar de todo, Cataluña siempre intentó su encaje en España, cosa que no consiguió porque la élite castellana temía por su predominio, dada su inferioridad económica. ¿De qué modo resolvió Castilla este problema? Conocedora de su inferioridad económica, ¿cómo pretendía mantener a las colonias como Cataluña? Optó por una vía errónea, por otro lado previsible: centralizar, castellanizar, reprimir a las colonias y robarlas para construir el Gran Madrid. Un lugar donde concentrar toda la riqueza para, no pudiendo producirla, poder administrarla. Quisieron convertir
Madrid, en el centro económico, cultural y político, pero se encontraron con una ciudad económicamente insostenible. Los pueblos así maltratados abandonaron el imperio en cuanto pudieron, y las pocas colonias peninsulares que le quedan lo abandonarán también porque es imposible convivir con Castilla. Decíamos que para que exista una nación es imprescindible que sus pueblos se encuentren a gusto, respetados y con un proyecto atrayente y seguro, cosa que Castilla jamás aportó, sino al contrario, proporcionó un fracaso continuado a través de los siglos, con persistentes y repetidos pronunciamientos, golpes de Estado, represiones, maltratos y suspensiones de pago. A la reforma protestante, Castilla respondió con la contrarreforma. A la industrialización, Castilla profundizó en el latifundismo. A la democracia, Castilla contestó con la dictadura. Y ante la modernidad, apostó por el conservadurismo religioso, salvando su constante atraso con permanentes afrancesamientos. Ese comportamiento era del todo incompatible con Cataluña. El último error lo cometió Castilla cuando Europa le exigió democratizarse. Como no podía ser de otro modo, impuso una democracia formal, como le pedía, pero fascista. A eso le llaman en Europa ser diferente, o lo que es lo mismo, un fracaso histórico. Lo mejor que le puede pasar a la no España es la balcanización. Cataluña, Euskadi, Galicia, las Islas y Andalucía nunca serán nada mientras sigan sometidas a Castilla. Abandonar Castilla cuanto antes es lo mejor que pueden hacer. Solo entonces, negociando de igual a igual entre naciones independientes, podremos hablar de construir una nación llamada España y con mucho cuidado para no contaminarnos, podremos invitar a Castilla. Con estos precedentes, no me extraña la frontal oposición de Castilla a la independencia de Cataluña. Ten en cuenta que la independencia de Cataluña les deja sin el 25% de su riqueza en todos los campos. Castilla no es nada sin Cataluña. Y lo que es peor, una Cataluña independiente, con toda esta riqueza producida por tan solo 7 millones de habitantes y libre de los obstáculos que permanentemente pone Castilla a su desarrollo, progresará de una forma excepcional en poco tiempo. ¿Qué pasará cuando Valencia, Euskadi, Baleares, Andalucía observen este espectacular progreso? Pues que les faltará tiempo para independizarse de Castilla. Solo de esa forma, encontrándose sola ante la realidad, Castilla podrá reflexionar sobre sus errores, refundarse y aprovechar sus valores, que son muchos. Efectivamente, la élite castellana no pudo hacerlo peor, pero no olvidemos que en la Cataluña independiente también existirá una élite. Claro, por eso, aun siendo muy importante la independencia, todavía lo es más la supresión del sistema capitalista. Y por eso mismo sigo convocando a la gente a que salga a la calle y no la abandone hasta conseguir los 3 puntos imprescindibles para eliminar a la élite. Nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.